damos la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando desde sus hogares. Siéntanse bienvenidos y dejen que el Señor toque sus corazones. Él está en este lugar. Él está donde cada hijo le busca. Amén. Él está con su pueblo. Vamos a dar palmas. Señor, tú estás aquí. Quien rompe el poder del pecado. Tu amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hiciste en nuestras vidas, Padre. Gracias por ser tan bueno. Gracias por ser tan fiel y poderoso, Señor. A ti la gloria y a ti el honor. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad.
digno de honor eres tú. Aleluya, a ti la gloria, Señor. Dale tu aplauso y dale al Señor tu agradecimiento con tus labios. Dale al Señor alabanza porque Él está en este lugar. Terminamos de cantar. Gracias sublime. Gracias regalo. Regalo del cielo. Dios entregó a su Hijo como un regalo para nosotros. Él tomó nuestro lugar. Nosotros no merecíamos este regalo. Para retribuir este regalo tenemos que entregar el corazón, aunque jamás lleguemos a pagar. Pero en su grande amor el Señor nos atrae a Él, nos ama tanto, que así como somos, Él permite que le amemos también. Amén. Así que en ese agradecimiento vamos a estar cantándole, adorándole al Señor. Vamos a estar dándole gloria, alabanza, adoración al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al que se merece toda la gloria. Amén. Puede levantar sus manos. Vamos a cantar. Gracias, Señor. Tú eres digno, Señor. Oh, Jesús, no hay nadie como tú. Tú eres excelso. Tú eres soberano, Señor. Recibe la alabanza de tus hijos. Recibe la adoración. El resplandor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad al sonar de su voz, al sonar de su voz. Cuán grande
tal si le decimos a Él cuánto Él es grande para nosotros? Padre, te damos muchas gracias en esta hora porque reconocemos tu grandeza en nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu presencia gloriosa en este lugar. Gracias por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ministra en todo tiempo que estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y esta es una hora de bendición, un tiempo de fe, un tiempo de oración, un tiempo de palabra de Dios. Y vamos a recibir aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos todo nuestro reconocimiento y toda nuestra gratitud, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Dios bendiga a la iglesia. Perdón por la demora de unas cuestiones técnicas, pero estamos adorando a Dios y sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Les voy a invitar a que tomen asiento, por favor, en esta noche antes de recibir la palabra del Señor. Dios es tan grande y tan poderoso que aún en los momentos difíciles, en los momentos oscuros de nuestra vida, Él está ahí para ayudarnos. Y está con nosotros la hermana Patricia Sivak, ella es directora de la escuela de aquí de Lecea, donde van muchos de los chicos. Y ella no ha tenido un año, el año no fue fácil para nadie, la verdad, un año difícil para todo el mundo, pero para ella fue algo mucho más difícil también. Pero ella tiene una palabra, a pesar de eso, de gratitud a Dios, así que voy a pedirle a Patricia que ella tenga este tiempito, quiere agradecer a la iglesia también. Si pasás acá, yo voy a acomodar esto, ahí, ¿no? Me escuchan bien, ¿verdad? Con barbijo. Que Dios los bendiga y la verdad que es cierto, el año pasado terminó difícil y este empezó mucho más difícil, pero más allá de las situaciones particulares, el Señor siempre estuvo. Y el Señor estuvo porque había una iglesia que clamaba y que oraba, y Dios es fiel, y Dios es verdadero, y es real. Entonces yo no podía dejar pasar más tiempo, ni correr el riesgo de que nuevamente perdiéramos la posibilidad de reunirnos para venir y agradecerles. Y no es simplemente que quiero ser cortés con ustedes, si bien los amo, y si bien haber sentido el apoyo de sus oraciones ha hecho que el lazo de amor fraterno que hay entre aquellos que reconocemos un mismo Padre sea fortalecido, pero yo necesitaba venir para que la fe de ustedes sea creciente, porque no soy la única que pasó por esto, porque sé que fueron muchos, y por misericordia a mí me asistió las oraciones y me asistió el mismísimo Señor Jesús, que estuvo siempre con nosotros. Y yo en esta noche quiero fortalecerlos e invitarlos a creer. Quiero invitarlos a orar ante alguna necesidad propia o de algún hermano, porque la oración es poderosa, porque la oración modifica las historias. ¿Y saben qué noticia les traigo? Las oraciones modifican los finales. Tal vez alguien podría creer que mi historia, la historia de Patricia y Carlos, porque Dios dice que somos uno, entonces es mi historia. No terminó bien, pero yo vengo a contarles que terminó maravillosamente. Que el versículo que el Señor nos dio cuando empezó la prueba se manifestó durante toda esa prueba, pero se iluminó el día del desenlace. Yo hoy quiero compartir con ustedes salmos y las personas que estuvieron acompañándonos más de cerca lo van a recordar porque fue la palabra que el Señor dio y su palabra no vuelve vacía, sino que cumple con el propósito para el que fue enviada. Y el Salmo 107 en el versículo 19 y 20 dice: en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Nosotros vivimos una historia tormentosa donde de un día para el otro nuestras vidas cambió, donde no sabíamos
a qué nos estábamos enfrentando. Y no éramos solo nosotros, los médicos tampoco. Hasta hoy hay un presunto diagnóstico. Yo conozco el diagnóstico, fue voluntad de Dios. Fue el tiempo del que todo lo sabe, de aquel que no se retrasa ni se anticipa. No importa si lo entendemos, eso no es lo importante. Lo importante es que es pertinente, que es exacto, que es como debe ser. Y así fue. En nuestra aflicción clamamos el primer día en que empezó la historia. Y yo doy testimonio, al igual que todos los que estuvieron cerca, de que Él nos libró de la aflicción. Nunca hubo aflicción, porque vivimos siempre con una esperanza, aferrados al poder sobrenatural que tiene Dios y a la soberanía que Él ejerce sobre sus hijos. Así fue, en nuestra angustia clamamos y el Señor nos libró de la aflicción. Los médicos pensaban que no entendíamos. Y un día antes les expliqué que sí entendíamos, que no enviaran a nadie más, porque venían uno detrás del otro a tratar de explicarnos lo que iba a pasar y a qué nos enfrentábamos. Pero ahí estaba el Señor, fortaleciéndonos. Ellos creían que era un poco como ilusorio. Esta gente no debe entender, porque si no, no entraríamos y se estarían riendo o estarían tratando de cantar una canción y de grabarse o sacándose fotos con los enfermeros, los camilleros. El Señor nos libró de la aflicción. Fue así. Cruzamos por el fuego, pero no nos quemamos porque Él estaba ahí. Y por las aguas, pero no nos hundimos. Pero el versículo 20 todavía es más preciso del final de esa historia, aunque tal vez cuando vino la palabra no la entendimos o no quisimos entenderla del todo. Porque el 20 dice, envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. ¿Y saben qué? Así como está escrito, fue hecho. Porque el Señor nos dio más de lo que pedíamos. Pedíamos sanidad para un cuerpo que antes o después iba a tener que partir de esta tierra y enfrentarse al sepulcro. Y el Señor lo sanó, lo restauró, pero en un 100% y en plenitud. Y tal como está escrito, fue librado del sepulcro. Porque el sepulcro no aparece cuando dejamos de respirar. El sepulcro aparece cuando el pecado nos esclaviza y no nos permite acceder a todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Entonces, yo quiero agradecerles por las oraciones, pero quiero fortalecerlos en la fe. Ustedes oraron y Dios respondió. El Señor habló y cumplió con su palabra. Nada de lo que el Señor dijo dejó de pasar, porque tengo la más absoluta certeza de que nuestras oraciones fueron escuchadas, porque yo estuve ahí y lo vi al Señor. Y vi de la manera en que se desvanecían los malos pronósticos y el poder y la gloria de Dios se manifestaba. Por eso quiero agradecerles y quiero invitarlos a que cuando alguien esté en necesidad, no dejemos de orar, que ese mensaje que nos llega realmente nos comprometa y no hace falta mucho tiempo ni grandes horas. El Señor escucha y cada una de nuestras oraciones es considerada. Gracias, Iglesia, gracias. Que el Señor los bendiga, que el Señor fortalezca la fe y no permitan que el enemigo les haga dudar. Lo que Dios dice es cierto y se cumple. Doy fe y testimonio de eso. El Señor nos libró de aflicción. El Señor trajo a través de su palabra sanidad, pero sanidad completa, sanidad plena, no parcial. Este cuerpo que hoy está sano es parte de lo que yo soy,
porque yo soy cuerpo, alma y espíritu. Aunque tal vez no me vean enferma, puedo estarlo. El Señor envió su palabra, trajo sanidad y libertó del sepulcro, porque yo sé dónde y con quién está hoy mi esposo. Y alabo, bendigo y agradezco a Cristo por la obra que hizo, porque fue perfecta. No la puedo entender, tal vez no hubiera sido mi tiempo, pero conociendo al Señor como lo conozco, no puedo dudar de que sus decisiones son siempre las mejores. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Los amamos al igual que toda mi familia y agradecemos el clamor que han tenido y que sé que siguen teniendo por nosotros. Gracias a los pastores que desafiaron la pandemia y corrieron el riesgo de ir a acompañarnos y estuvieron siempre presentes. Muchísimas, muchísimas gracias con el corazón. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. El mejor aplauso para el Señor. Nuestras vidas están en sus manos y qué bueno es ver lo que hace Dios. Mire, si yo le dijera pronóstico extendido, hoy es el día de las directoras. La hermana es directora, como dije, del ESEA, y ahora vamos a recibir la palabra del Señor a través de la hermana Miriam Chodorkowski. Ella va a estar compartiendo, la directora de la escuela bíblica que empezó el domingo pasado. Para todos aquellos que no sabían, los chicos desde los 3 años hasta los 12 están invitados a participar mientras podamos tener la posibilidad. Los domingos a las 11:30, en el segundo turno, durante el segundo turno, los chicos tienen sus clases. Si yo le digo pronóstico extendido, usted dice, bueno, alguien debe saber sobre el tiempo que viene, pero a veces se equivocan. Pero lo que vamos a escuchar hoy no tiene equivocación. Adelante, Miriam, Dios te bendiga. Buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Y qué bueno que es saber que el Espíritu Santo va a abrir nuestros oídos, porque cada vez que abrimos su palabra es la misma voz de Dios hablándonos, que Él prepare nuestros corazones para que lo que entra por nuestros oídos quede ahí y de pronto empiece a trabajar, a germinar. Saben que la mayoría de nosotros durante todos los días o vamos a sintonizar la radio, abrimos el celular o buscamos algún noticiero para saber el pronóstico del día. Y queremos saber qué tal va a estar para organizar nuestras actividades, para saber cómo tenemos que enfrentarlo. Pero otros como yo, nos intriga un montón ver el pronóstico extendido y cuanto más lejano mejor, porque nos gusta planificar con tiempo y saber si podemos cambiar algunas actividades de lugar, ver si podemos modificar nuestras acciones y bueno, y tener con tiempo todo lo que va a pasar por anticipado. Y generalmente cuando la meteorología da estos pronósticos se dividen en 2 grandes grupos. Aquel día que amanece con sol, que un tiempo apacible, un viento tranquilo, una temperatura estable, así que sabemos que frente a esto no vamos a tener mayores inconvenientes. Pero hay de los otros, esos que pronostican tormentas. Señora, vienen fuertes ráfagas de viento, guarde las macetas del balcón. No se le ocurra colgar la ropa afuera porque cuando salga no la va a encontrar más. Caída de granizo, señor, lo que dejó afuera y no quiere que ese daño se estropee, póngalo bajo el techo. Vienen fuertes cantidad de agua, mucha cantidad de agua. Todo lo que dejó afuera, desordenado, olvidado, mejor éntrelo y cúbralo para que no se pierda. Y la verdad es que asociamos tormenta con caos, con pérdidas, con tiempos difíciles, con oscuridad, con situaciones complicadas, con daños, con desastres. Y nos ponemos a pensar en nuestras propias vidas y decimos, uy, cuánto que se parecen. Así que en cuanto a meteorología lo vamos a dejar para los que saben. Pero para nuestras propias vidas vamos a mirar el pronóstico extendido que figura para nosotros en la palabra de Dios, porque no todos los días van a estar soleados. Si miramos a largo plazo, los hay de sol y tranquilos, y también hay de los otros. El asunto es que no todas las tormentas que se presentan en nuestras vidas son iguales.
no todas tienen la misma procedencia, ni tampoco se enfrentan de la misma manera. Entonces nos preguntamos frente a este pronóstico, anticipándonos, ¿cómo hacemos para identificar a las tormentas? ¿Cómo sabemos que cuando se pone todo oscuro, lo que viene es de una procedencia o de otra procedencia? ¿Y cómo la vamos a enfrentar? Bueno, Dios se encargó de dejar detalladamente en este pronóstico extendido qué tipo de tormentas podemos vivir. Y vamos hoy a ver al menos 3. La primera de ellas, como ejemplo, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, 13 y 14. Y también el 22. Dice así, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los voy a destruir con la tierra. Tú hazte un arca. Y después le da el detalle de cómo tiene que armar este gran barco para protegerse. Y dice en el versículo 22 que ante lo que Dios le pide, Noé así lo hizo, conforme a todo lo que Dios le mandó. Porque para cuando llegara la tormenta con este aviso previo, Noé iba a estar preparado. Y dice el capítulo 7, versículo 1, dijo luego Dios a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Cuando Dios mira y ve la situación de toda la sociedad, cómo estaba viviendo en desobediencia delante de su presencia, decide mandar una tormenta para barrer con todo esto malo que estaba sucediendo. Pero cuando mira, también encuentra a Noé, un hombre justo, obediente, recto a su palabra. Entonces entiende Dios que no puede Noé vivir de la misma manera, la misma tormenta que todos los demás. No sería justo. Entonces Él le pide y le muestra cómo enfrentarla para cuando llegue, Noé iba a estar preparado. Entonces cuando llega la tormenta, los cielos se abren, el agua cae, Noé está a salvo. Por supuesto que Noé también sufrió pérdidas, porque cuando él va a poner un pie en la tierra, luego de haber estado más de un año arriba del barco, todo lo que él tenía y había conocido no iba a existir más. Habrá desaparecido, su vida no iba a ser la misma, pero estaba a salvo. Dios decidió que así fuera. También hay otro ejemplo que es el de Job. Dios mira en la misma situación y ve en él la misma característica que en Noé, un hombre justo, recto delante de su presencia. Pero no solo Dios estaba mirando quién era Job, también lo tenía en la mira alguien más que era el enemigo de Job, el enemigo de Dios, y ese era Satanás. Y Satanás quiere entrar con una tormenta, pero cuando lo ve, entiende que tiene un cerco alrededor de él, que lo guarda, que lo protege y que él no puede cruzar a menos que Dios permita y le dé la orden. Entonces no tiene la mejor idea que ir y decirle a Dios, mira, la verdad es que Job, y con pronóstico extendido siempre con buen tiempo, así cualquiera justo, cualquiera es obediente, pero ¿qué tal si le viene una tormenta? ¿Hará lo mismo? ¿Mantendrá su fe? ¿Seguirá siendo obediente? ¿Seguirá firme? Y Dios le permite, poniéndole por supuesto un límite, porque en este tipo de tormenta Dios siempre está al control. Y viene la tormenta y el agua se lleva puesto a todos sus seres queridos. Para cuando Noé abre los ojos, todo lo que él tenía con su economía, sus riquezas desaparecieron, se quedó sin nada. Para cuando mira su propio cuerpo, su salud tal cual existía hasta este momento, no está más. Y uno dice, qué injusto Noé. Job, ¿cómo puede ser hombres así que tengan que vivir estas tormentas? No está nada bien. Y es lógico, cualquiera pensaría lo mismo. Tenemos toda la razón en entender que estos hombres no merecen vivir lo que vivió Job. Que la tormenta se les lleve puesto todo, lo más preciado. Sin embargo, el pronóstico extendido de la palabra de Dios ya nos dejó dicho que este tipo de tormenta estaba en el calendario.
Y quiero compartir con ustedes el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32, que dice así: dijo Jesús a Simón Pedro: he aquí Satanás me pidió para en algún momento zarandearte como a trigo, sacudirte, moverte las estanterías, traer una tormenta. Y yo se lo voy a permitir, pero quédate tranquilo que ya rogué por ustedes para que no les falte la fe. Para cuando este tipo de tormenta llega, nos tenemos que sostener fuerte de la fe. Y yo ya pedí por esto, pero van a llegar, tarde o temprano van a venir. Y ahora uno se pregunta, ¿cómo hago para identificar si lo que me pasó es este tipo de tormenta en donde Dios está al control, en donde Él permite que esto suceda? Aunque sea lo más difícil que se nos pueda llegar a ocurrir, Dios dio permiso. Hay una característica que sobresale de esta tormenta por todas las demás. Y los voy a invitar a leer el libro de Juan, en donde Dios deja por escrito exactamente cuál es la característica principal. En el capítulo 16, versículo 33, dice así: en el mundo van a tener aflicción. En otra versión dice: habrán de sufrir. Más de una vez la van a pasar mal. Va a haber pérdidas. Van a haber cosas que van a dejar de estar en sus vidas. Pero confíen, porque yo vencí al mundo. Yo ya pasé por esta tormenta y ya salí. Entonces uno puede ver cómo Dios no perdió el control de todas ellas. Y uno puede escuchar y haber acompañado personas que vivieron lo que Job vivió, que la tormenta se le llevó un ser querido y uno se pregunta, ¿cómo? Nadie hubiera soltado a alguien que ama a menos que venga la tormenta. Nadie dejaría ir la salud así como así, al menos que venga un pronóstico totalmente contrario a lo que significa salud. Nadie dejaría ir una empresa que funciona 100% y todas las riquezas que tiene y quedar en bancarrota, al menos que venga una buena tormenta y se lo lleve. Pero ¿qué se destaca por sobre todas las cosas para descubrir que esta es la tormenta que yo viví, o que alguien vivió, o que en algún momento voy a vivir? Lo dijo el mismo Jesús en el mismo texto. Comienza el versículo 33 y dice así: todas las cosas que os he hablado, lo dije para que tengan paz. ¿Y quién ha tenido la oportunidad de compartir un tiempo con alguien que pasó lo que pasó Job? Que perdió un ser querido, que perdió todo, dice algo que a mí me llama mucho la atención. Yo tengo paz, no sé cómo. Yo no sé cómo estoy de pie. Yo no sé cómo no me caí a pedazos. Yo no sé cómo hice para levantarme esta mañana con lo que me pasó, pero tengo una paz que no la puedo explicar. Y dice el libro de Filipenses, hay una paz que sobrepasa toda la comprensión humana, todo entendimiento que va más allá de lo que podemos entender, que se manifiesta cuando estas cosas de pronto llegan a nuestras vidas y barren con situaciones. Dios a veces en su soberanía envía tormentas como a Job para llevarse cosas que hemos traído a nuestras vidas que no deberíamos traer. ¿Vieron cuando traemos cosas acá, se las dejamos ahí? Decís, ¿para qué las traje? Ocupan lugar, están desordenadas, las dejamos tiradas. No hay espacio, pero están ahí. Y a menos que venga una buena tormenta, no se van. Y Dios lo sabe. Entonces necesita enviar este tipo de situaciones para que dejen de estar, para hacer limpieza. Otras, nosotros estamos tan aferrados que jamás las soltaríamos, nunca dejaríamos ir a nadie que amamos, tampoco la salud, tampoco lo que tenemos económicamente, pero una buena tormenta se lo puede llevar. Pero cuando hay paz entendemos que Dios está al mando y que Él está al tanto de esta tormenta. Es fácilmente identificable, pero hay otra que como ejemplo está en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27, y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que morimos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Esta tormenta es bien distinta a la anterior, porque los discípulos, aunque eran ávidos pescadores y estaban preparados en el tema, cuando viene tan de repente y tan de golpe, saben que tiene toda la intención de matarlos, de destruirlos. Y la tormenta anterior no cumplía esa función, tenía otro propósito, que no era matar ni destruir, pero esta sí. Y se levanta del mar, tiene otro origen. Generalmente la palabra de Dios, cuando habla de mar, habla de multitud de personas, de naciones, de gobiernos humanos, y tiene que ver con una gestación de alguien que está detrás de todo esto, que es Satanás, es el mismo enemigo. Y cuando la tormenta se genera desde ese lugar, tiene la intención de destruir y de matar, porque esa es la función de este autor, de quien está detrás del asunto. Y Jesús lo dejó bien claro en San Juan 10, versículo 10, que dice: el diablo, Satanás, el ladrón, el enemigo, no tiene otro objetivo que no sea matar, robar o destruir. Y hay que darse cuenta cuando la tormenta es distinta. Y hay que identificarla para saber cómo actuar. Los discípulos lo hicieron porque sabían que si no actuaban a tiempo, los iban a destruir. Y van a Jesús, que estaba en la barca, lo despiertan y Jesús toma autoridad y dice que reprende al mar y al viento. Es muy certero con lo que hace. Y cuando se habla de reprender, se habla de tomar la autoridad que le corresponde a quien está hablando, porque el otro, aunque intenta tenerla, no la tiene. Y no le queda otra opción que al mar y al viento, que calmarse ante la voz de Cristo, que es quien tiene todo el poder. Cristo ya venció a Satanás, no tiene autoridad, pero 2 por 3 va a intentar de apuntar a los hijos de Dios para destruirlos y se va a levantar de repente y nos vamos a dar cuenta que la intención es de destruirnos. ¿Qué vamos a hacer cuando viene este tipo de oscuridad, de caos y de tormenta? ¿Cómo la identificamos? Porque no hay paz. Porque nos damos cuenta que no es común, que esto que sucede no es normal. Esto que está pasando no viene de parte de Dios. El Espíritu nos muestra que hay algo que no está bien. ¿A quién vamos a ir? ¿Cómo la vamos a enfrentar? A Jesús, que está en nuestra barca. A Jesús, que está con nosotros, que tiene toda la autoridad. Nos paramos y en su nombre no le queda otra opción que calmarse a eso que vino en contra nuestro y hacerse gran bonanza. Aquí y ahora, no más. Se termina en el momento. Y hay una tormenta más, que esta es la que menos nos gusta a todos, porque estamos un poquito más involucrados en el asunto. Y alguien que la vivió en carne propia se llama Jonás. Y en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. El Señor, en lugar de obedecer como hizo Noé y cumplir la voluntad de Dios, se toma un buque para el lado contrario. Pobre Jonás, pensó que haciendo eso iba a llegar a buen puerto. ¡Qué inocente! Nosotros tantas veces nos subimos al mismo barco, también pensando exactamente lo mismo. Pero tarde o temprano, quien está yendo en contra del punto de la voluntad de Dios y está en desobediencia, se va a enfrentar con la tormenta y va a llegar. Y así le pasó a Jonás. En el camino se levanta una tormenta tan grande que amenaza con hundir no solo a él, sino tristemente a todo su entorno que no tenía nada que ver. Porque este tipo de tormentas, consecuencia de la desobediencia, no solo nos afectan a nosotros, afectan a todo nuestro entorno. Es tan triste cuando nos agarra esta tormenta.
Y dice el versículo 10 que aquellos hombres que estaban en el buque temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, porque él se los había declarado. Y el versículo 12 dice que él les dijo: tómenme y échenme al mar. Y el mar se va a aquietar porque yo sé que por mi causa ha venido esta tormenta sobre ustedes. Y la verdad es que nosotros, si tenemos un Job en la familia, en la congregación, decimos: qué injusto que le toque vivir una tormenta. Pero si tenemos un Jonás, y lo tiramos por la borda, mejor que se vaya bien a hunda, se lo merece, que se hunda por desobediente, por estar haciendo en contra de las cosas de la voluntad de Dios, merecido lo tiene. Qué bien que le vino la tormenta. Pero acá Dios muestra algo que habla tanto de Él. Cuando lo tiran, en lugar de dejar el Señor que se hunda como hubiésemos hecho nosotros, pero Dios no es hombre, le sale al encuentro con un pez. Y el pez se lo come. Y ahí Jonás se encuentra en un tiempo de mayor oscuridad de la que vivió en toda su vida. Ese lugar apretado de inquietud, de sufrimiento, con tiempo para reflexionar y para pensar. Le habrá dicho Dios: Jonás, ¿qué estás haciendo? ¿Te das cuenta hacia dónde vas? Y Jonás reflexionó y decide en su corazón arrepentirse, que es cambiar de rumbo y volver hacia la voluntad de Dios, por fin a ser obediente. Y Dios permite que el pez lo deje en la orilla para que a fin él ponga en práctica lo que ya antes decidió en su propio corazón y decide obedecer. Así se enfrenta a esta tormenta, porque si no, hubiese seguido en la boca del pez hasta morir. Triste consecuencia de las decisiones que tomamos equivocadas. Pero Dios es tan misericordioso que aún así Él a sus hijos le da un tiempo para pensar y para reflexionar y para ver qué vamos a hacer cuando esta tormenta llega, consecuencia de lo que estamos haciendo mal. 3 tormentas. Una, la que Dios permite, la que Él está al control, y aunque decida llevarse lo que Él quiera, hay paz. Y se vive afirmado, firme, con fe, con confianza, y crece la fe solamente sosteniéndose bien fuerte de Él. La segunda tormenta es aquella en la que los discípulos, cuando se termina, entienden de que Dios tiene el poder para calmarla. Y se enfrenta reprendiéndola en el nombre de Jesús, en quien tiene toda la autoridad para que termine. Y la última tormenta en la que nos hace tomar conciencia si es acaso que nos estamos equivocando y estamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos pide. Y Él nos da una oportunidad porque es misericordioso. Todas estas tormentas y todos estos hombres que las tuvieron que pasar en este pronóstico del tiempo extendido, terminaron de la manera más maravillosa, con una oración. Como dijo Patricia, Noé, cuando sale del arca y ve semejante destrucción que les tocó a todos, pero él estaba a salvo, gracias Dios, hizo un altar agradeciendo a Dios. Job, ustedes pueden leer en los últimos capítulos en el libro que lleva su nombre, donde dice: Dios, yo te conocía un poco, pero ahora, después de esta tormenta, yo sé quién verdaderamente sos. Ahora te conozco de verdad. Yo sé en quién finalmente había creído, porque estoy acá. Los discípulos, terminada la tormenta, se miran unos a otros y se preguntan: ¿se dieron cuenta quién era Jesús? ¿Ustedes tomaron conciencia del poder que tiene, que con solo hablar la tormenta y el mar se calmó por completo? Así nosotros, pasada esta tormenta, realmente conocemos quién es Cristo, en quién creemos, quién está yendo adentro de nuestra barca, el poder que tiene. ¿De qué otra manera lo íbamos a conocer? Y la última oración de Jonás, unas palabras tan hermosas diciendo: Señor, en la plena oscuridad, en el momento más apretado y más difícil, yo clamé a ti y tú tuviste la misericordia de escucharme. Ahora me doy cuenta que eres mi salvación. Jehová es mi salvación. Así es Dios.
Es tan misericordioso que como un pronóstico que tenemos que mirar todos los días porque se renueva, dice la palabra de Dios que sus misericordias se renuevan todos los días para con sus hijos. Qué lindo que es confiar en este Dios que nos prometió estar presentes todos los días de nuestras vidas, con pronóstico de calma o pronóstico de tormenta, con tiempos más fáciles o tiempos difíciles y oscuros, como nosotros solos podemos saber los tiempos que pasamos. Pero Él prometió estar presente en todos y en cada una de ellas. Que Dios nos ayude a identificar las tormentas para saber cómo enfrentarlas a partir de ahora. Porque si nos toca de enfrentar una tormenta, que es la que Dios permite, de esa que Él necesita trabajar con nosotros, esa que tiene un propósito, no podemos estar reprendiendo. Reprendemos a los cuatro vientos y no va a suceder nada, porque Él está controlando la situación. Pero las otras tenemos que también saber identificarlas. Queridos, que Dios nos ayude y el Espíritu Santo todos los días nos permita ver esa persona que vive en nosotros, a qué nos tenemos que enfrentar en nuestro diario andar. Los invito a ponerse de pie y vamos a orar. Cada uno sabe qué oración tiene que hacer de acuerdo a lo que Dios les permitió vivir o cada uno de acuerdo a lo que les tocó vivir. Hago su oración de corazón, como la hizo Noé, tal vez como la hizo Job, tal vez la oración que hicieron los discípulos, o tal vez, ¿por qué no?, la oración que hizo Jonás. Él es nuestra salvación. Querido Dios, te queremos agradecer porque tu palabra nos avisa y nos deja por anticipado todo lo que nos toca enfrentar en nuestras vidas. Cada día tiene una situación distinta, una circunstancia diferente que tenemos que atravesar, pero sabemos que, como dice tu palabra, bien firmes, sujetos de tu mano, con una fe que crece, con una confianza segura de estar confiados en quién creemos, es cuando entendemos quién verdaderamente eres tú. Y a través de las tormentas que nos tocan vivir podemos conocerte cada día más. Ayúdanos a hacer una oración cada vez que atravesamos una de ellas, para que nuestro corazón sea un corazón agradecido, un corazón bendecido, un corazón sabiendo que te conoce cada día más, o un corazón arrepentido, pero siempre bajo tu poder, sabiendo que en todas y en cada una de las tormentas tú estás presente. En todas ellas tú estás presente. Gracias, Dios, bendecimos tu santo nombre. Pido tu bendición sobre toda esta congregación, pido tu bendición sobre todos los que están escuchando y tu palabra en el lugar en donde estén. Tu Espíritu Santo es el mismo acá y es el mismo en cada hogar, en cada casa, en cada corazón, porque somos todos partes de un mismo pueblo, de un mismo cuerpo y compartimos un mismo Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza.
del Señor sea con cada uno de ustedes. No sé en qué tormenta tal vez nos toca estar pasando a cada uno de nosotros, pero ¿sabe cómo es posible tener esa paz? Primero, reconociendo que el Señor reina sobre todas las cosas, que Él tiene el control absoluto. Y cuando uno reconoce, como escuchamos hoy, la palabra de Dios, no importa si son circunstancias o tormentas que son para moldearnos, para ayudarnos a crecer en nuestra confianza en el Señor, si son situaciones que son inestables porque son los cumplimientos de los tiempos bíblicos, o si son situaciones porque le hemos dado la espalda a Dios. Pero cuando reconocemos la soberanía de Dios y venimos con humildad, la paz del Señor está con cada uno de nosotros. ¿Qué le parece? Hemos orado por cada una de las situaciones que cada uno de nosotros sabemos. Pero hay hermanos nuestros que están pasando por momentos difíciles. Algunos están enfermos. Y no estoy hablando solamente lo que concierne al problema de salud de este tiempo. Hay otros problemas, otras situaciones. ¿Qué le parece si ahora como iglesia, como familia del Señor, como hermanos, como amigos, clamamos al Señor por ellos? Tal vez alguno de los que está aquí presente está diciendo: yo tengo un problema de salud y necesito que Dios intervenga. Yo tengo una situación que yo necesito que Dios se manifieste. Si usted escuchó la palabra de Dios, si tiene fe en Dios, el Todopoderoso, levante esa mano como una señal de clamor y vamos a estar orando como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos ante tu presencia, ese trono de gracia, ese trono de misericordia, en tu fidelidad, en tu gracia y con fe en tu palabra, Señor, creyendo que tu palabra dice que tú estás todos los días con tus hijos, Señor. Lo creemos, Señor, lo recibimos, Señor, y lo proclamamos también en medio de esta hora. Señor, y desde nuestra necesidad, desde nuestras debilidades, desde los problemas, Señor, que pueden tener nuestros hermanos que están aquí presentes, los que nos ven, Señor, a través de los medios, Padre, que tu paz esté allí imperando en cada hogar, en cada vida. Señor, creemos que tu mano de poder no se ha achicado, que tú sigues siendo el mismo, el que haces milagros, maravillas, señales, Señor. Lo creemos y como iglesia, Señor, lo proclamamos, lo anunciamos, Señor, y creemos en tu poder en este tiempo. Señor, que tu paz sea en abundancia, Señor, para testimonio de tu poder. Obra en medio de las necesidades de tu pueblo. Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el reconocimiento es para ti, Señor. Damos testimonio, Señor, en esta noche de tu fidelidad, de tu misericordia y tu poder. Padre, creemos que tú escuchas la oración. Escucha la oración de los que están aquí y de los que nos ven a través de los medios. Escucha la oración en este momento y de los que van a ver la reunión más adelante, Señor. Creemos en tu poder. Señor, gracias por tu misericordia. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que así sea. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El Señor vive. El Señor reina. Y el Señor obra también en este tiempo. Con este aplauso despedimos a nuestros hermanos que nos ven a través del internet. Que Dios los bendiga, que tenga un tiempo de bendición y que seamos testigos del obrar de Dios.